La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que todos los días, de lunes a viernes, tenemos el privilegio de vivir una vida maravillosa, una vida preciosa. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Muy bienvenidos, hermanos, hermanas que nos escuchan en diferentes programas, diferentes lugares del planeta Tierra. Le doy la cordial bienvenida. Muy bienvenidos. Sé que cada día Dios está aumentando más y más personas a lo que es tiempo de Fe sin Barreras. ¿Por qué Fe sin Barreras? Es un programa que está fundamentado en lo que es la realidad de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu. Y por la palabra de Dios, por haber escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida espiritual. Y de ahí parte todo un estilo de vida en el Espíritu. Y creo fielmente que es muy importante hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que oye lo que dice la palabra de Dios y la cree con su corazón es sabio. Pero el que la ejecuta, el que realiza la palabra de Dios, es no nomás sabio, sino que es beneficiado por lo que Dios dice en su palabra. Porque tú puedes creer con el corazón la palabra, puedes oír la palabra que es espíritu, pero hay una condición, que no porque la escuchaste tienes el beneficio hasta que la llevas por obra. La Biblia nos enseña la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros nos movemos por fe. Nosotros ejecutamos la palabra por fe. Así que por la fe nosotros podemos vivir y disfrutar lo que Dios dice. Por ejemplo, el tema fundamental de una persona que nació de nuevo es que ahora puede vivir conforme Dios lo hizo y lo dijo, vivir la vida nueva en Cristo. ¿Es posible vivir la vida nueva? Bueno, pues ese es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es que ya tenemos esta vida en el Espíritu. Ya no es en la carne, es en el Espíritu. Es una naturaleza. Le pregunto muy seguido en la iglesia, cuando estoy cara a cara ahí con mis hermanos, les digo, le pregunto a una mujer, ¿qué tanto tú te esfuerzas por ser mujer? Y me dicen, no, pues es que es mi naturaleza, soy mujer. Bueno, así debe de aceptar uno el creer con el corazón que es nuestra naturaleza vivir en el Espíritu. Porque eso hace que tú y yo podamos disfrutar la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es una vida que siempre permaneces en la verdad de la palabra. Siempre estás en la palabra. Estás meditando la palabra, estás pensando la palabra, estás ejecutando la palabra. Y eso hace que tú estés viviendo conforme la Escritura. En Romanos capítulo 8, siempre estoy usando este capítulo porque es bien importante que usted lo lea
Dice la Escritura: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no están y los que no, dice la Escritura, Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso nos dice a nosotros que andar conforme al Espíritu es pensar y hablar conforme a la palabra de Dios. Y esas personas que piensan y hablan conforme a la palabra de Dios no tienen condenación alguna. ¿Por qué no hay condenación alguna en ellos? Porque es la palabra que tiene vida, que tiene el poder, que tiene el dominio sobre las situaciones que el mundo ofrece. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la Escritura, aleluya. Y vemos que tenemos ahora en Gálatas, tenemos también que nos dice el vivir y el andar en el Espíritu. Ahora, el pensar nosotros exactamente lo que la palabra de Dios nos dice, meditar lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña a nosotros a vivir. ¿Por qué? Porque es la vida nueva a través de la palabra. Este tema que yo estoy tratando de todos los días hablar es que queremos imitar a ciertos personajes cristianos que porque se inspiraron y escribieron un libro, es así como se debe de vivir. Pero aquí tenemos un libro que es la Biblia. Y la Biblia nos dice que el que está en Cristo es nuevo. Entonces, ¿por qué tengo que pensar con el viejo hombre para querer vivir la nueva criatura? Por eso es bien importante que cada día usted, en cuanto se despierta, usted tiene que pensar en que usted es una nueva criatura. Usted es una nueva criatura. Así de sencillo. Dice la Escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas del Espíritu trae a tu vida lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, te levantas en la mañana y de repente empiezas a pensar cosas que fueron del pasado, de sufrimiento, de dolor. Y muchas veces, por no saber lo que estás escuchando en este momento, hasta te pones a llorar por esas cosas que pasaron ya hace años. Deber de decir, no, si yo soy nueva criatura, yo nací de nuevo. Las cosas ya viejas ya pasaron. Para Dios ya pasaron. ¿Por qué las voy a traer al presente mío que me hacen sufrir? No, yo soy nueva criatura, yo vivo en paz. Mis pensamientos ahora están de acuerdo a lo que hoy soy en Cristo, lo que valgo en Cristo y lo que puedo hacer en Cristo. Por eso es bien importante que todo el tiempo estés pensando correctamente bien de ti. Hay gente que dice, no sé por qué no puedo. Bueno, yo sí sé por qué la gente no puede. Porque no piensa que la palabra de Dios está elaborada
está hecha por inspiración de Dios. Toda la escritura es inspiración de Dios. Aquí está escrito eso. Y es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Pero ahora usted necesita darse cuenta que en una parte de la palabra dice que la lengua, las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Por eso, cuando veo yo a personas lindas, pero que no están hablando correctamente, les digo, hey, quédate en el espíritu. Se oye muy espiritual, pero en sí, quédate en la frecuencia de Dios. Eso es quedarte en el espíritu. Quédate en lo que dice Dios en la palabra. Si dice que yo voy a tener problemas si hablo mal, ¿por qué? De mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene pensamientos de mal para mí. Dios tiene pensamientos de bien. Para que a mí me vaya muy bien. Todo lo que hizo Jesús para nosotros fue extremadamente maravilloso. Pagar el precio para que tú y yo tuviésemos esa libertad y esa paz. Ve ahí en capítulo 8, versículo 5. Tú piensas lo que en un momento dado va a salir por tu boca. Lo que estés pensando, malo o bueno. Entonces yo quiero invitar a esta generación a que se quede en la frecuencia de vivir en el espíritu. ¿Por qué? Porque en el espíritu siempre vas a estar viviendo por fe. Es un estilo de vida por fe. En cambio, si tú no te acostumbras a vivir por fe, a vivir en el espíritu, vas a aprender métodos que otras personas aprendieron para poder obtener lo que Dios ya dijo. En el hombre que vive en el espíritu, piensa en el espíritu y se mantiene en el espíritu, ¿sí? no tiene que usar métodos para apropiarse de lo que ya es de él. ¿Por qué? Porque todo es de él. En el momento que una persona dice yo vivo en el espíritu y ando en el espíritu, todas las cosas ya le pertenecen a él porque sabe que son de él. Es una realidad. ¿Sí? Aleluya. Cristo nos compró, nos pagó por nosotros. Con precio de sangre, para que ahora nosotros fuésemos de Él y para Él. Por eso ahora tú y yo tenemos el beneficio. ¿Cuál beneficio, hermano? De creer con el corazón. Yo puedo creer con el corazón. También puedo creer con la cabeza, pero la cabeza quiere hacer lo que quiere. Pero mi corazón no, mi corazón está sujeto a la perfecta voluntad de Dios. Entonces me quedo en el espíritu. Porque en el espíritu es una persona que vive aquí adentro de mí que puede ver con los ojos espirituales, que puede oír con los oídos espirituales. Como la persona del Espíritu Santo. Muchas personas no se percatan que la persona del Espíritu Santo tiene ojos para ver, tiene manos, tiene pies. Es una persona que habita en nosotros. Y eso nos enseña a nosotros el tema fundamental. Somos espíritu. ¿Sí? Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Así que yo estoy invitando a todos mis hermanas y hermanos a que sean participantes de que cada día vivan en el espíritu. Quiero pedirle de favor que escuches esto que voy a leer aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 16, en la versión Nueva Traducción Viviente dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en su vida espiritual. Entonces dice, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza
pecaminosa o la naturaleza de la carne. Que son lo contrario a la vida del Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa o carnal. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Y yo veo versiones diferentes porque hay palabras claves. Por ejemplo, aquí esta versión me dice que hay una lucha. Y en castellano, cuando hay lucha, es que estoy compitiendo con alguien, ¿me entiendes? Y la Biblia dice en Reina Valera que soy más que vencedor. No vencedor, soy más que vencedor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo entendemos la palabra. En esta versión dice, así que les digo, vivan en el Espíritu, no sigan los deseos de la carne, no los sigan los deseos de la carne, porque esta desea lo contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo contrario de la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Ves? Aquí no dice luchan, aquí se oponen, dice. Las obras de la carne se conocen muy bien, dice en esta versión. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de la ira, rivalidades, pleitos, desacuerdos, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos viendo la importancia. Eso está en Gálatas capítulo 5 del versículo 16 al versículo 26. Prácticamente nos advierte el Espíritu Santo de una manera que nosotros podemos tener una ventaja incomparable. Mira, para que haya pleitos se necesitan dos. Pero si uno de los dos se raja y dice, no, yo no quiero pelear, ¿con quién va a pelear el que se quedó? Pues con nadie, porque no tiene contrincante. Bueno, esa es la realidad de los que andamos en el Espíritu. Ya ganamos. ¿Por qué? Porque si tú te quedas en el Espíritu, la carne no tiene poder para que te domine o que te controle. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros, dice, que morimos ya con Cristo. Nosotros ya morimos, ya estamos muertos en Cristo. Pero también resucitamos juntamente con Él. ¿Sí? O sea, tenemos una vida nueva. Ahora, ¿qué necesito para aceptar ese fenómeno que Dios hizo por obra del Espíritu Santo? Pues creer con el corazón. Si yo no creo que morí con Cristo, pues no creo en la palabra. Pero si creo que morí con Cristo, pues debo de creer también que resucité, porque Cristo no está muerto, Cristo resucitó. Y nos dio vida a nosotros cuando estábamos totalmente muertos en delitos y pecados. ¿Cómo puedo aceptar que tengo una vida nueva y no vivir la vida nueva, querer vivir la vida vieja? Porque las religiones y las costumbres y las tradiciones quieren que yo viva, ¿sí?, luchando con la carne, queriendo vivir la vida cristiana, la vida evangélica, la vida del reino de Dios en la carne. No se puede. Jesús dijo algo que a mí siempre me llamó la atención. Quien no está conmigo está contra mí. Así lo dijo Él. Yo no sé por qué hacemos complicado lo que no tiene complicación. Me recuerdo una vez una anécdota de un joven que iba saliendo de una tienda y los de seguridad lo agarraron y lo llevaron a un cuarto, acusándolo de que él había robado.
Y el muchacho está sentado esperando que hagan la investigación previa. Y ya dijeron, pues mira, esto que tú llevas no lo pagaste. Porque en las cámaras no vieron cuando él pasó la tarjeta o pagó con efectivo. Nomás vieron que en la caja le dieron la bolsa y le entregaron un pantalón y una camisa en una bolsa, y él agarra y se va. Y por los guardias que vieron en la cámara eso, inmediatamente fueron por él en la puerta y al cuartito. Y cuando ya hicieron la investigación ellos y le dijeron, vamos a hablar a la policía para que te arresten por este robo, porque le dijo el joven, si ustedes me arrestan, lo voy a demandar, porque esto que yo traigo aquí yo lo pagué en línea. O sea, a través de su casa en la computadora él hizo el pago. Lo único que hizo cuando recogió las cosas, enseñó el teléfono a la señora que le entregó las cosas y vio que estaban pagadas. Entonces a él le entregaron lo que él había pagado, pero lo hizo en línea. Pero los de seguridad estaban viendo otra cosa y lo estaban acusando de robo. Entonces él les mostró a los de seguridad el recibo pagado, exactamente de lo que él llevaba. ¿Qué sucedió? No, pues no nos percatamos de eso. Y eso trae consecuencias graves para la tienda. ¿Por qué? Porque no se percatan de prevenir un disgusto para un cliente. Bueno, este ejemplo que yo lo usé porque hay situaciones donde tú ya creíste con el corazón una verdad, porque sabes que Cristo ya pagó por ellos, ¿sí? Y tú esa verdad la pones en práctica. Pero viene alguien que no se le ha revelado eso, que tú eres una persona que anda en el espíritu, que ya tienes aquí, que tú eres espíritu, que por nada te vas a mortificar. Y ahí viene esta persona que no sabe cómo operar en el reino de Dios y te trae una mortificación. Por eso es bien importante con quién nos asociamos. ¿Por qué? Porque si no está de acuerdo contigo, pues vas a estar lidiando con problemas que no son tus problemas. ¿Por qué? Porque ahora tú andas en el Espíritu. Ya Dios pagó a través de Jesús, pagó el precio para que tú fueses libre espiritual, mental, emocional y físicamente. Aunque vengan cosas y te quieran decir, no, te estás robando esto, tú vas como los guardias que detuvieron al joven con la ropa, ¿no? Es un ejemplo para que entendamos que a veces nos enfocamos y nos sentimos condenados por la actitud de otras personas. No, la Biblia dice que permanezcamos en Cristo, permanece en Jesús. Si tú permaneces en mí, dice. Nosotros tenemos el ejemplo de la vid. Jesús, ¿sí?, nos enseña a través de la vid, vosotros sois los pámpanos. La vid es Jesús. Entonces, si usted ve una planta de uvas, te vas a dar cuenta que Jesús es la planta, es la vid. Y nosotros somos los pámpanos, donde salen las uvas, que representa el vino, porque de ahí sale el vino del jugo, que representa el Espíritu Santo,
que representa el poder. Dice, mi Padre es el labrador. El Padre Celestial es el que labra esa vid. Y el que no lleva fruto, dice, es cortado. Pero ahora nada más ponte a pensar en esto. Si Jesús es la vid y usted es el pámpano y yo soy el pámpano, automáticamente la sábila con la que yo me nutro en la vid es del mismo Cristo, es la misma palabra, es el mismo espíritu, es el mismo poder. De ahí emana el poder de la sábila. Por eso es triste hoy en día ver cristianos que están pasando por tantas cosas y el problema es que ellos quieren vivir la vida cristiana conforme a la religión cristiana, no conforme al reino de Dios. El evangelio del reino de Dios es un reino, es un decreto. No es que a lo mejor, a mí me dijo una persona, es que cada cabeza es un mundo. Sí, por eso hay que estar en la cabeza de Cristo. Jesús es la cabeza. Él es la única cabeza. Él es el rey. Él es el Señor. Aquí no hay democracia. Que tú quieras acomodar el evangelio como tú quieres, lo vas a atender a que la gente sufra. Y hay muchos ministros que están viviendo y sufriendo porque quieren que Cristo haga cosas que ya lo hizo. Pero bienaventurado el que cree, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Con el corazón debemos de creer. Hermano que me estás escuchando, si tú vas llegando a este tiempo de Fe Sin Barreras, te invito a que escuches esto y ahorita vamos a proseguir. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe Sin Barreras. Fe Sin Barreras. Radio Vital, transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital, buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero.
Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical. Eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Amados radioescuchas de Radio Vital, les invitamos a participar juntos, activando las características del fruto del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Confesémoslo con nuestras bocas y creamos con el corazón. El Espíritu Santo habita en mí. Creo con el corazón y confieso con mi boca que su benignidad, amabilidad, está activa y operando como estilo de vida en todo mi ser. Satura mi espíritu, satura mi alma, voluntad, inteligencia y deseos y todo mi ser. Vivo y disfruto la benignidad de mi Dios. El Espíritu Santo en nuestras vidas es la evidencia de la obra transformadora de Dios en la nueva vida como creyentes en Jesucristo y su palabra. Disfrutemos cada día las características del Espíritu Santo. Radio Vital, el complemento de su vida. A todos los que hacen parte de Radio Vital, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Radio Vital. Radio Vital es una estación de radio cristiana en español con un contenido ameno y enriquecedor para toda la familia, incluyendo temas sobre el estilo de vida, salud, consejos, educación, nutrición, historia, cultura, negocios, hogar, niños y noticias. Radio Vital, el complemento de tu vida. Ahora puedes escuchar también nuestra programación a través de TuneIn en tu teléfono celular. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los que componemos el equipo Radio Vital oramos por nuestros hermanos Radio Escuchas, por sus familias, sus hogares y sobre todo el plan divino de Dios en sus vidas. Los amamos. Radio Vital, el complemento de tu vida. Como el aire que respiro, como tu palabra vive en mí, tu gracia me sostiene. Y como el pasto firmamento, vivo eternos me alimento, se lo debo a este amor. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Por www.radiovital.org. Radio Vital 24/7. 24/7. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14-15. Continuamos presentando Fe sin Barreras con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Los pastores Eduardo y Blanca Urrea agradecen a todos los radios escuchas por ser miembros de la familia Radio Vital. Celebra con alegría que su presencia siempre va en ti, a donde quiera que tú vayas. Radio Vital, el complemento de tu vida. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Jesús es la luz. Radio Vital, el complemento de tu vida. La frecuencia de Dios. La frecuencia de Dios en el cielo, inundando los corazones de los que aman su palabra, a través de Radio Vital, el complemento de su vida. 24/7. 365.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Continuamos. Aleluya. Este es un programa relacionado a lo que es el cómo permanecer y vivir en el Espíritu, como estilo de vida, porque es ahí donde radica la realidad de lo que es el reino de Dios. Cuando nosotros permanecemos en la vida espiritual, o en la vida del Espíritu, mejor dicho, como nuevas criaturas que somos. Quiero agradecer infinitamente a Dios por mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares y diferentes plataformas, allá en Canadá, aquí en Estados Unidos, en México. Creo yo fielmente que hay muchas personas que nos están escuchando por la plataforma de la aplicación o en Facebook. Así que muchas gracias hermanos y hermanas que hacen posible que otros conozcan este tipo de programas. Y hablando de vivir y andar en el Espíritu, es un tema, creo que es el tema fundamental, es el fundamento, es el cimiento del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia pues que nosotros estábamos separados de Dios, no teníamos relación con Dios, el pecado nos mantenía separados de Dios, porque todos nacimos con la naturaleza de pecado. Y esa naturaleza de pecado no son los pecados, sino la naturaleza pecaminosa. Todos los niños que nacen con esa naturaleza. Pero cuando nacemos de nuevo en Cristo, esa naturaleza se va de nosotros, se corta totalmente. Por eso es que somos nuevas criaturas. Y ahora que somos nuevas criaturas, tenemos que saber vivir como nuevas criaturas. Muchos de nosotros tenemos que desaprender muchas cosas que aprendimos mal, que queremos a fuerzas a ponerlo en el reino de Dios. Y no se puede. Es imposible alterar lo que ya Dios dijo. Puedes hacerlo para ti mentalmente una alteración, pero Dios no va a respaldar lo que tú añadas a lo que es la realidad y la verdad. Voy a compartirte algo que está ahí en Romanos. Estoy leyendo Romanos capítulo 8 y siempre lo recomiendo. Mas vosotros no vivís según la carne, dice la Escritura. Nosotros no vivís según la carne, ¿sí? Y voy a compartirte varios versículos que es necesario que los leamos. Ahí en el libro de Juan, capítulo 14, en Juan 14 vamos a ver una cita bíblica. No viví según la carne, escuche bien esto. En el capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Fíjate la realidad desde la perspectiva de Dios para nosotros. Dice, el que me ama, ¿sí? El que me ama, mi palabra guardará. ¿En dónde vas a guardar la palabra? ¿No es acaso en el hombre interior, en el corazón? Aleluya. Y mi Padre le amará. Ahora nadie puede burlar a Dios o engañar a Dios. Y vendremos a él y haremos morada con él. Vea la importancia de permanecer en el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que te va a retener el poder de Dios en tu vida es que el mismo autor del poder está en ti. ¿Quién es Dios mismo?
¿Y cómo es que Él va a estar dentro de ti? Porque eres muy fanático, porque te la llevas en la iglesia o porque tienes la cara de ush. No, es que tú, la palabra de Él te gobierna. Guardas su palabra. Tú no le das cabida al cerebro a que comience a pensar cosas que no debe de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos nuevas criaturas. Dice la escritura en el 25. Bueno, en el 24 leímos la palabra que habéis oído. Estamos leyendo: el que no me ama, dice el 24, no guarda mis palabras, y las palabras que yo habéis oído de mí es mía. No, una vez más, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y os he dicho estas cosas estando con vosotros. Vea lo hermoso que viene aquí en el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os guía, los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Veamos la importancia que tiene de que yo no puedo guardar la palabra por usted o usted por mí. Pero sí hay una necesidad en muchas personas que no están creciendo en el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque se sientan en diferentes organizaciones, llámense como se llamen, y oyen sermones, oyen lo que tú le quieras llamar, pero no oyen la palabra. Como aquí hemos estado en la palabra y vamos a continuar en la palabra. Ahí mismo en Romanos 8, en el versículo 11 dice, fíjate lo que dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjate quién vive en nosotros, el Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Hermanos, la persona del Espíritu Santo fue el que engendró a María. El Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús de los muertos. El Espíritu Santo fue el que te convenció a ti y a mí de aceptar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. El Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Ese mismo va a vivificar vuestros cuerpos mortales, le da vida a nuestros cuerpos mortales. Aleluya. Ahora te voy a llevar a otra cita bíblica que es muy importante. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, antes de que nos gane el tiempo. Mira lo que dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios que mora en vosotros? Ahora resulta que tú eres templo y yo soy templo. Él habita en nosotros y Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que yo conservo su presencia activa en mí? A través de su palabra. Cuando yo estoy con la palabra, siempre meditando la palabra de día y de noche. Cuando yo le digo al Espíritu Santo: hola Espíritu Santo, buenos días. Estoy considerando una persona. Es igual que si tú me invitaras a tu casa y me hicieras pasar, me das el asiento de la sala y de ahí para adelante no vuelves a hablar ni ofrecerme nada. Así están millones de personas cristianas que tienen al Espíritu Santo dentro de sus corazones, pero nunca hablan con Él. ¿Por qué? Porque no creen que es una persona. ¿Y por qué no creen? Porque no creen, no saben, no conocen la palabra de Dios, no saben lo que dice la Biblia. Por eso yo todas las mañanas que estoy orando en las mañanas les invito a las personas: levanta tu mano, adora a Dios, adora a Jesús. Adora. Cuando tú adoras a Jesús, es algo extremadamente poderoso.
Por eso, lo que dice la Escritura aquí es tan importante, tan valioso para poder caminar y andar en el Espíritu. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice la Escritura: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Vea el 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La cabeza, esta bola que yo traigo aquí arriba, que le llamamos cabeza, está bajo autoridad de mi espíritu, el que nació de nuevo. Pero mi espíritu es de Dios. O sea, estoy bajo la autoridad del Espíritu Santo. ¿Entendió? Y lo voy a volver a leer. Porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo. Hay gente que me ha dicho a mí, pastor, pero no puedo pensar bien. Lo que pasa que tú vas a poder pensar bien cuando le creas a Dios. Porque si Él dice que tú puedes, porque todo lo puedes en Cristo, porque Él es tu fortaleza. O sea, pero necesitas creer con el corazón. Estás impuesta a querer creer con el sentimiento. No, cree con el corazón. Quédate en esa línea. Y nunca te olvides de eso. Tú vives bajo autoridad porque el que te compró es Dios. Pagó un precio carísimo por ti para que ya no sufras, para trasladarte de las tinieblas a la luz, para que ahora vivamos y tengamos una vida poderosa, victoriosa. Y tenemos otro versículo bíblico en 2 de Corintios, aleluya, capítulo 6 también, versículo 16. Aleluya. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y yo te invito a que lo leas en tu casa. Es impresionante. Porque hoy en día muchos cristianos han dejado la idolatría. Hemos dejado la idolatría a lo que en lo natural nosotros sabemos que es idolatría. Idolatrar una imagen. Tener imágenes hechas por un hombre. Ya sea una imagen de yeso, de palo, de lo que tú quieras. Y creemos que eso, porque ya no tenemos esas imágenes, ya no somos idólatras. Pero déjame mostrarte un ídolo que está en el cerebro de multitudes de cristianos. No es de yeso, no es de madera, no es de plástico, pero está hecho de un pensamiento. Ahí te va. El miedo es un ídolo. Hay gente que tiene más miedo que el temor a Dios. Para todo tienen miedo. Es un ídolo el miedo. Aquí en Estados Unidos yo veo como cuántos cristianos, el ídolo de ellos es el trabajo. Trabajo. Son esclavos del trabajo. Viven bajo el dominio del trabajo.
A ellos no les interesa más que el dinero. Y siempre manipulados por el sistema de la economía, las modas, los carros caros, el meterse en tanta deuda que al rato no pueden dejar de trabajar porque necesitan pagar lo que tienen, que sacaron fiado por 30 años. Mira, imagínate una persona, tiene 35 años, 40 años. Y sacó fiado casa, carros y tantas cosas, joyas y bueno. Y va a terminar de pagar todo eso cuando él tenga aproximadamente 70 años. Lo cual entonces la casa ya no vale. Los carros ya no sirven. Entonces se acabó junto con todo y cosas. Yo conozco casos de así de cerca que gente, su ídolo de ellos era el crédito. No, hombre, cuidaban el crédito como Dios. Yo no estoy peleado con los negocios y los buenos negocios, al contrario, a mí me gustan los negocios, pero es importantísimo que te des cuenta cuando algo se pone encima de Dios. Ese es un ídolo en tu mente. Por eso quiero invitarte a que lo digas con tu boca. Yo no tengo ídolos. Mi Dios es mi Señor en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Él es el Señor de mi vida. Y vas a empezar a vivir cosas extraordinariamente maravillosas. Tenemos una cita bíblica en 2 de Timoteo 1:14 que dice: aleluya, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Guarda el buen depósito. O sea, cuida tu vida de que aquí adentro donde tú estás existe un poder enorme, hermanos. Enorme, enorme. Una vez que tú tienes convicción de que tú eres espíritu y andas en el espíritu, piensas en el espíritu, tú tienes la fe de Dios. Tú no vas a ejecutar, tú no vas a hacer crecer fe cuando se te presente un problema. No, tú ya vives en fe. ¿Por qué? Porque el día que se presente algo que no es de acuerdo al plan de Dios, tú vas a gobernar esa situación. Tú vas a ser cabeza y no cola. ¿Por qué? Porque estás con un temple que no pertenece a este mundo. Vino del cielo. Hermano, hermana que me está escuchando, toma nota. Vivir y andar en el Espíritu es la vida real. Porque ahí está el tipo de fe de Dios. Ya no sigas modelos cristianos, evangélicos, protestantes, aleluya, que no tienen ese fundamento. ¿Por qué tengo que yo permanecer en el Espíritu? Porque ahí es donde yo vivo de gloria en gloria y en victoria. Estoy en fe, vivo en fe. Tengo una fe sólida, una fe firme, una fe constante. No tengo que estudiar 5 pasos para tener fe. No, ya vivo en fe, ando en fe. Porque usted y yo tenemos sentimientos. Sí, tenemos sentimientos. Somos humanos. Sí, cierto. ¿Es una realidad? Claro que es una realidad. Todos estamos de acuerdo con eso. ¿Y por qué no te pones de acuerdo con Dios? De que ahora eres espíritu. Y que el espíritu es más poderoso. Y que no se compara el poder que hay en el espíritu al poder que hay en la carne. ¿Por qué? Porque usted tiene que decidir. Yo creo como Dios cree. Si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu para seguir aprendiendo estos temas, anótalo. www.ejercitodeamorpegado.org. Esa es la página web de la iglesia. De la misma manera puedes buscar en YouTube Ejército de Amor. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que ahí hay muchas cosas buenas que tú puedes alimentarte de ello. Y también tenemos
en lo que es todos los días la oración, todos los días Fe Sin Barreras, y todos los jueves a las 7 de la tarde, hoy a través de las redes sociales, usted puede disfrutar un gran servicio de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los domingos a las 2 de la tarde, igual. Y los martes tienes a las 6 de la tarde por Facebook solamente una reunión muy especial, la Santa Cena. La celebramos mi amada esposa Blanca y su servidor. Todos los martes estamos aquí. Así que hermano, hermana que estás en sintonía, te invito a que tengas una iglesia. ¿Qué vale que estés donde estés? Tú siéntate con tu Biblia, tu cuaderno y tú aprende. Porque una vez que tú aprendes, donde estés, vas a florecer con el poder de Dios. Vas a comenzar a vivir que la gente que te rodea te va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te veo tan diferente? ¿Por qué? Porque se ha manifestado el poder de Dios. Así te invito a que permanezcas y lo disfrutes. No me despido de ustedes, sino les digo hasta pronto. Quiero agradecer infinitamente a Dios, a mi amada suegra allá en La Morita, en el rancho, allá por los Cananeas. Un saludo muy especial a mi prima Guadalupe, en Imuris, Sonora, muy especialmente. También a aquellos que nos están escuchando en Canadá, mis hermanos de Canadá, un fuerte abrazo. Los de Colombia, Estados Unidos y otros países que nos están escuchando. Pero estoy muy feliz y muy contento cuando alguien viene Cristo y se convierte en su Señor de su vida. Hay una fiesta muy grande y estoy festejando junto con ahora Guadalupe es prima mía en la carne, pero ahora somos hermanos. Un saludo muy especial a toda la familia. Bendiciones. Hasta pronto. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.